hoy me da un enorme gusto y un placer poder saludar a mi amiga María Lilia Viveros Ramírez, Marly Viveros, mejor conocida en las redes sociales. Gracias. Ella es doctora y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Marly, un placer enorme tenerte aquí en Agenda TV, muchísimas gracias. Oye, y un tema bastante interesante el que tenemos por ahí contigo, el que motivó la invitación a este diálogo contigo aquí en Agenda TV, Marly, y que tiene que ver con el tema de el grupo de trabajo del cual formas parte de la Universidad de Veracruzana. ¿Es este grupo de trabajo? Bueno, buenas tardes, Tomás, gracias por la gentil invitación. Buenas tardes a todo el teleauditorio. Este grupo de trabajo efectivamente está integrado por académicas, no solamente de la Universidad Veracruzana, ni tampoco es un grupo creado por la Universidad Veracruzana. Es un grupo de trabajo que se encuentra conformado por gobierno federal, gobierno estatal y académicas. En este caso somos puras mujeres. Había un varón, pero renunció por cuestiones de trabajo y entonces se sustituyeron los puestos. Pero este grupo de trabajo está integrado por la CONAVIM, que es un organismo federal, en cumplimiento al reglamento de la ley que es la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Quiénes integran este grupo de trabajo? Porque es multidisciplinario. Gente de la CONAVIM, gente de INMujeres Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Veracruzano de las Mujeres y también se encuentran integradas la maestra Mayela García de la UNAM, la licenciada Rebeca Ramos de la Ibero, Rosailda Rojas Pérez y una servidora que nos integramos. Ahora, ¿para qué nos integramos? Exacto. Esa es la siguiente pregunta. Ahora ya somos un grupo de trabajo, ¿no? Sí, ¿sobre qué trabaja este grupo de trabajo? Exacto. Bueno, pues este grupo de trabajo marca el reglamento de la ley que se va a configurar de manera sui generis, específicamente para analizar la solicitud que en 2016 Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, Asociación Civil, presentó por agravio comparado, ¿no? Una solicitud de alerta de violencia de género en Veracruz por agravio comparado ante la Secretaría de Gobernación en México. Turnan este expediente a integrarse y se constituye el grupo de trabajo para analizar las causales que se solicitan de solicitud de alerta, para verificar el contexto actual y vigente de las situaciones que se señalan, en este caso por una asociación civil, por una ONG, que han venido moviendo, la verdad, muchos temas relevantes y nos han permitido avanzar en algunos puntos que estamos trabados. La verdad es que mi reconocimiento a todas las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que haciendo uso, ¿no?, de la gobernanza, haciendo uso de los espacios que las mismas leyes les están brindando posibilidades, solicitan esta declaratoria de alerta. Sí, que han visibilizado este tema. Exacto. ¿Por qué? Porque las asociaciones civiles, las ONGs, ¿a qué se dedican? Pues a apoyar, ¿no?, a los ciudadanos, a las ciudadanas de a pie, ¿no?, en los problemas cotidianos, en su enfrentarse a instituciones, en enfrentarse a problemáticas que les aglutinan como colectivos de alguna manera, y entonces, bueno, van aprendiendo, van demandando cumplimientos que gobierno federal o gobierno estatal ya tiene como obligaciones dentro de sus facultades atender. Ok, Marly, entonces ese grupo de trabajo nace precisamente para evaluar las condiciones en Veracruz sobre esta solicitud de alerta de género. Es correcto. ¿Cuál fue la primera conclusión a la que llega ese grupo de trabajo para ese efecto? Correcto. Bueno, mira, es un informe el que una vez que se realizaron trabajo de campo, trabajo documental, análisis en gabinete, se llega a la conclusión que efectivamente el estado de Veracruz
por agravio comparado, está violentando los derechos de las mujeres en dos sentidos. Uno, que la tipificación del delito de aborto, tal como se encuentra al día de hoy en el Código Penal del Estado de Veracruz, violenta derechos de libertad y reproductivos de mujeres. Y dos, que la prestación de servicios de salud es inadecuada y que la norma 046 que debe atender la Secretaría de Salud es precaria y deficiente su cumplimiento. Ok, a ver, en el primer punto. Sí. Hay grupos de presión. Sí, claro. Muy fuertes, muy poderosos, que hacen que el gobierno esté titubeante, claro, tambaleante, temeroso, diría yo, sobre todo cuando empiezan elecciones, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ¿cómo enfrentar jurídicamente a estos grupos de presión? Bueno, mira, los grupos de presión que se pueden entender tienen ideales, ¿no? Sí. Y tienen fundamentos ideológicos. Sin embargo, jurídicamente, nosotros, que es el trabajo al que nos abocamos precisamente, estamos analizando situaciones de iure y de facto. Claro. Es decir, revisar cuál es nuestro marco jurídico constitucional nacional, nuestro marco internacional en materia de tratados internacionales que a partir de Reforma 2011 son de obligatoriedad, y obviamente el análisis del contexto local para identificar si esto está dando cumplimiento. Es decir, la presión, puede haber radicalismos y fundamentalismos, pero son ideológicos, y que estos a lo mejor pueden ser contrarios a lo que es el contexto normativo. Pero, ¿qué es lo que debe de prevalecer? Bueno, jurídicamente nosotros llamamos que debe de haber ponderaciones de derechos. En un momento determinado puede existir, y desde luego que existe, y se debe reconocer y garantizar, por ejemplo, los derechos de libertad de expresión, los derechos de libertad de pensamiento, los derechos de libertad religiosa, y eso está perfecto. Pero esto no tiene que eliminar o tiene que desvirtuar otros derechos existentes, que son también derechos humanos, claro, que en este caso hablamos de derechos humanos de las mujeres a su salud y a su libertad sexual y reproductiva. Entonces, el caso a caso me parece que es el punto toral en donde podríamos destrabar, ¿no? No podemos generalizar a partir de un caso particular. Pero si no es un caso, sino son varios, y hay un contexto que nos hace revisar cómo está en este momento tipificado un ilícito, la penalidad, las causales o las situaciones, en este caso o en cualquier otro, esa es la dinámica legislativa. Es la que nos debe de hacer reflexionar respecto a los parámetros, ¿no?, vigentes a nivel internacional, a lo que ha dicho la Corte al día de hoy, a lo que ha dicho también tribunales internacionales respecto a la tutela de derechos humanos. Entonces, un caso no lo podemos nosotros juzgar de manera simplista, sino que debe de haber ponderación de derechos. Un individuo goza de todos esos derechos al mismo tiempo y pueden entrar en conflicto. Claro. Pero lo que debe de hacer es resolverse caso a caso con herramientas metodológico-jurídicas. Oye, Marley, o sea que yo tengo la libertad, sí, de pensar, sí, lo que se me venga en gana, desde luego, de decir lo que se me venga en gana, claro, pero ese derecho que yo tengo tiene como límite el derecho de los demás. Desde luego. Y yo no puedo poner, yo en términos personales, claro, no puedo poner por encima de los demás ni mi forma de pensar, correcto, ni mi forma de actuar. Correcto. ¿No? Que es parte de lo que estás diciendo. Exacto. Justamente. No puedo yo imponer que los demás atiendan a lo que yo pienso y creo, ¿no? Creo que eso nos remite al concepto de democracia. La democracia es compleja,
¿no? Entender, va más allá de la votación, ¿no? Claro. Mayoritaria o minoritaria, sino que habla de un contexto de participación. Y precisamente creo que siempre en una sociedad va a haber mayorías y minorías. Me parece que no podemos nosotros al día de hoy concebir que las mayorías son las únicas que pueden concebir problemas y proponer soluciones. Hay minorías. Las minorías también tienen derecho a que se les escuche, a que expresen sus necesidades y a que se les tutele dentro de la universalidad que tienen como derecho de goce de sus libertades, ¿no? Esto es, ni las minorías van a imponerle a la mayoría lo que deben de pensar, ni tampoco la mayoría va a oprimir a las minorías, claro, para desaparecerlas. Es un diálogo, me parece, que lo que debe de existir. Oye, Marley, ¿cuáles fueron los elementos que permitieron a este grupo de trabajo del cual formas parte llegar a la conclusión de que sí hay una violación de este derecho en Veracruz? Claro. Mira, se tomaron en consideración parte de las evidencias que Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, puso sobre la mesa, pero se realizaron también visitas a los nosocomios, ¿no? Entrevistas a mujeres que habían sido privadas de su libertad en un momento determinado de su proceso, ¿no? Por haber cometido el delito de aborto. De hecho, la alerta nos habla mucho más de solamente estos dos puntos. Es decir, estos dos puntos se encuentran como base, pero las recomendaciones que se derivan de ella también son para Fiscalía, ¿no? Fiscalía, cuando recibas mujeres violentadas, canalízalas a que también se les atiende inmediatamente como medida de reparación de su salud, ¿no? Física y emocional, a servicios de salud. Servicios de salud tienes que estar pronto y dispuesto y con todos los elementos para atenderlas, ¿no? Y Poder Judicial, revisa tus expedientes de mujeres que se encuentran privadas de su libertad y que a lo mejor tenemos situaciones que contextualmente les están rebasando o les rebasaron y que están siendo revictimizadas, no nada más por la sociedad, sino también por el sistema. Oye, Marley, la palabra aborto pareciera que es una palabra maldita. Sí. Digo, hay momentos que pareciera que uno dice aborto y Claro. Satán, Satán. Sí. ¿A qué crees que se deba esto? A lo que acabas de decir. ¿A quiénes son los que reconocen en esa palabra como algo pues satánico, ¿no? O sea, proviene de la contraparte. Sin embargo, me parece que el tema del aborto, en el caso, el que ponemos nosotros sobre la mesa, no es la despenalización y promoción del aborto. Eso sería un absurdo, eso sería irresponsable, eso, vamos, no estamos nosotros con ese posicionamiento. ¿Cuál es en el caso particular? Bueno, que haya las condiciones de salud, de seguridad, de higiene. Si una mujer solicita un servicio bajo las condiciones que permiten lo que se llama una ILE, interrupción legal del embarazo. Estas ya existen en el Código Penal. ¿Qué son? ¿Cuáles? Que son en el caso de violación y que debe de ser dentro de cierta temporalidad o de agresiones sexuales, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que estas causales, estas posibilidades se amplíen en un momento determinado. ¿Por qué? Porque tenemos reportes de adolescentes, ¿no? Que tenemos embarazadas que no saben que estuvieron embarazadas hasta que a veces rebasan los 90 días. Las jovencitas no saben que están cursando con un embarazo hasta que, y la mayoría de estos casos provienen de agresiones de familiares muy cercanos, muy directos, y que ellas, pues, se les niega realmente este derecho, se les victimiza en un momento dado, y obviamente
pues quien tenga para pagarlo podrá ir a un sistema, ¿no? A lo mejor a Ciudad de México, en donde es legal, a que se le practique un aborto seguro y salubre. Pero si no, es evidente que van a continuar los abortos ilegales, clandestinos, que ponen insalubres, en riesgo. inseguros. Claro. Oye, es que fíjate que yo en reiteradas ocasiones he dicho que hablar de la despenalización del aborto no significa promover el aborto. No, desde luego. Porque yo hasta el momento no conozco a ninguna mujer que diga, oye, vámonos de aborting el fin de semana, ¿no? No, me parece que sería irresponsable también manejarlo así. He escuchado a quienes se posicionan en contra de esta posibilidad de revisión, porque dicen que es un control de la natalidad. Perdón, pero eso es un absurdo. El control de la natalidad se da con los métodos anticonceptivos, que efectivamente de 2009 a 2014, que son datos que se presentan en el informe, obtenemos que se ha promovido su uso, que ha habido educación sexual, que los jóvenes han optado por este método, y creo que hemos avanzado en salud. Digo, no todo es malo ni malas cifras. En el informe también se recoge eso y se dice que la educación sexual en Veracruz ha venido avanzando. Sin embargo, de manera insuficiente. Claro. Insuficiente. Y que, dadas las condiciones todavía históricas, sociales, contextuales, debemos de despenalizar, ¿no? Porque tendríamos, por ejemplo, una jovencita de 13 años que se da cuenta que está embarazada, perdón, pero sí es posible, cuando cursa por ahí de la semana 12, ¿no? Claro. Y que ya está en el límite, y en lo que se entera, en lo que se atreve, da vuelta, se enfrenta a lo mejor a su agresor. Sobre todo si es de casa. Sí, ¿no? Que llegue a un hospital y le puedan inmediatamente atender, ¿no? Porque de otro modo va a llegar al hospital y no le van a atender. Primero le van a decir que vaya al Ministerio Público, le van a pedir una serie de requisitos que realmente, además, entendiendo en el sentido de las adolescentes y de las mujeres que en un momento dado, pues por nuestra condición de mujer, podemos concebir bajo circunstancias no siempre venturosas, ¿no? Haya la posibilidad de este acceso inmediato, pronto, gratuito, inmediato, seguro, higiénico, ¿no? Para que humano. Bueno, que yo claro. creo que esa, mira, ¿te parece bien? Absolutamente. Marily, sí. ¿Te parece bien si vamos a un pequeño corte? Desde luego. Y regresamos y vamos a entrar a ese tema. Porque sí, la parte jurídica es obviamente fundamental, claro, pero de ahí vienen otra serie de factores, de esas pequeñas trabas en cada uno de estos pasos de esto que estamos comentando. ¿Te parece bien? Desde luego. Vamos a un pequeño corte, regresamos aquí en Agenda TV. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos.
Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Y ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Les recordamos la invitación para que nos dé seguimiento en nuestro canal de YouTube en Sociedad 3.0, de la misma manera también, para que nos dé like en nuestras redes sociales de Sociedad 3.0 y Agenda MX. Les recordamos también nuestra programación, los lunes La Conjura, los martes aquí Agenda TV, los miércoles Showtime Sport, los jueves Arena Política con un servidor y Claudia Guerrero, y Jalapeando. Asimismo, los viernes, Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano y Links de Sociedad 3.0. Marily, habíamos quedado en esta parte de más allá de lo jurídico, elementalmente jurídico, así, el corazón de este debate, pero que en el camino encontramos esas pequeñas trabas, trabitas y trabotas en términos de cómo humanizarnos. Claro. Ante un tema de esta naturaleza y que representa un respaldo o una retroalimentación a la violencia hacia las mujeres. Correcto. Mira, Tomás, yo creo que has dado en el clavo y yo creo que es el canal a través del cual debemos encontrar el punto de diálogo entre quienes apoyan o disienten en razón de la reforma. Yo creo que es ese el contexto, la realidad. Comentábamos en el corte que esta violencia, que se denomina violencia obstétrica, cuando, por ejemplo, pues somos mujeres que cursamos un embarazo con ilusión, que tenemos a nuestra pareja, a nuestra familia esperándonos en casa, y que en servicios de salud públicos o privados sigue dándose la violencia hacia las mujeres, ¿no? Frases que te recriminan, que te dicen, te duele, pero ¿qué tal te gustó? Y todas estas cosas tan terribles, no te das cuenta cuando estás en la situación. Pero y ahora, imagínate si esto es para una mujer que tiene ilusión y cuida su embarazo. O sea, en una condición normal, socialmente aceptada, sí, santificada. Exacto, o sea, se da una violencia tanto en el ámbito del sector público como en el sector privado. Ahora imagínate que es una chica, una mujer, que lo que tuvo fue una situación traumática o no planeada, o una situación que le sacó de su contexto, ¿no? Por situaciones ajenas a su propia voluntad, y que todavía, además de todos los cursos legales que debiera de seguir, se le está violentando o negando de plano su derecho a un acceso a su salud, ¿no?, sexual y reproductiva. Sí, porque en esta parte estamos al tema del aborto, ¿no? Esto no es un asunto de placer, no es un asunto de moda, de que la mujer va a abortar porque para estar en la onda, ¿no? Sino que hay situaciones, hay condiciones, ya lo has venido comentando, en la cual se presenta un embarazo en donde una mujer muchas veces ni cuenta se da, y como no se da cuenta, no sabe, sobre todo fundamentalmente menores de edad, claro, sobre todo. En donde ante el abuso,
pues vienen acompañadas de ciertos procesos de sentimiento de culpa, Claro. de vergüenza, Claro. sentimientos de suciedad, etcétera, etcétera, que es muy complicado realmente para una mujer superarlo. Tan complicado que para ello hay terapias de apoyo. Sí, bueno, obviamente cada quien, no podemos tampoco generalizar que todas las mujeres lo Claro, van a vivir de la misma claro, manera. por supuesto. Pero hay obviamente situaciones así. sí puede llegar a ver el caso, y obviamente cuando hablamos de salud hablamos de una salud integral, Claro. física y obviamente emocional también, que debe de haber de acompañamiento hacia la mujer. Oye, ¿y cómo abonar esto socialmente, Marley? Sí, claro. Para que podamos derrumbar estos mitos sociales, culturales, religiosos, políticos respecto a este tema. Porque, digo, tristemente en México somos muy formalistas. Claro. Podemos llegar a reformas jurídicas Y ahí perfectas, quedarse, claro. ideales, Claro. están plasmadas en nuestras leyes, nuestra suprema ley, y tan, ¿eh? Sí, sí. Digo, Sí. como doctor en Derecho Sí, lo sabes sí, perfectamente sí. bien, ¿no? Desde luego, vivimos en una falacia jurídica, Así ¿no? es. En apariencia de un buen derecho tenemos contextos, tenemos instrumentos, marcos legales muy protectores, muy buena onda, pero en la práctica esto no sigue pasando. Pues mira, definitivamente es desde el tema de la educación y de la aceptación de romper estos paradigmas, ¿no? Que van estereotipando, que van violentando. Decíamos también en el corte que muchas veces nosotros también los invisibilizamos. Creo que una herramienta metodológica fundamental para cualquier autoridad en cualquier ámbito de sus competencias es la perspectiva de género. A ver, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es tomar una distancia, tomar perspectiva, Claro. y visibilizar la función pública, tu actividad como autoridad, cómo está incidiendo en tus acciones o en tus políticas que implementas en hombres o en mujeres. Y entonces tratar de recomponer algunas situaciones, ¿no? Entonces la perspectiva de género me parece que es una herramienta metodológica que debe de acompañar a la función pública para identificar de manera sensible, de manera humanizada, que una política pública puede en un momento dado estar con un sesgo o con dañando o reiterando estos patrones sociales que históricamente venimos arrastrando. ¿Qué es lo que busca la perspectiva de género o cuál es su meta? La perspectiva de género es una herramienta, es un medio, un mecanismo. ¿Cuál es el punto final? Que es el que deberíamos todos de aspirar en un momento dado, que es la igualdad sustantiva, ¿no? Que tanto hombres como mujeres tengan derechos, ¿no? Que se les respete de igual manera, pero evidentemente vamos a tener que, en tu condición de mujer o en tu condición de hombre, vas a tener necesidades distintas. En este caso, ¿por qué hablamos del aborto? Y es un tema que debe de ocupar el papel protagónico las mujeres en su discusión. Pues porque los hombres no nos embarazamos, digo, de entrada. Luego entonces De está enfocado a las manera, mujeres, ¿no? yo no digo que no se pueda decir, opinar, y desde luego que como sociedad todos debemos de construir los patrones y los rumbos hacia los que nos conducimos. Claro. Pero no podemos tampoco torcer o tergiversar un discurso en donde se minimicen los derechos a la salud, ¿no? Claro. Por intereses, por ejemplo, socioeconómicos. Yo he escuchado argumentos en los que dicen que si se promueve el aborto, cosa que, reitero, no es la situación en concreto, es una desinformación y una irresponsabilidad decir que es la situación que se está solicitando, no es la promoción, pero que al permitirse el aborto van a disminuir la tasa de natalidad y por lo tanto económicamente vamos a tener un retraso. Eso, digo, con todo respeto para los ignorantes
que hablen sobre este tema es una soberana estupidez. Digo, ya al día de hoy tenemos problemas económicos de frente e inmediatos que me parece que son los que hay que solventar, porque muy probablemente a lo mejor no es en una situación de que haya una disminución de una tasa de natalidad solamente porque se promueve el aborto, sino porque la gente de manera consciente y haciendo uso de su derecho, de que de manera libre, informada y además de manera responsable decide tener o no tener hijos, ¿no? Con a lo mejor con métodos anticonceptivos, y las parejas hoy en día deciden no tener hijos, pues es también porque están viendo la situación económica en la que viven. Claro, la familia pequeña vive mejor, decía una campaña de los 70, si no mal recuerdo, ¿no? Oye, Marley, este tema que acabas de comentar de la perspectiva de género me recordó un post de hace unos días en donde una chica decía que en este asunto de la equidad de género habíamos hombres que ya nos habíamos creído tanto que nos estábamos pareciendo a ellas en el rollo de que ya nos habíamos vuelto mitoteros, chismosos. O sea, a mí, créeme, y es una mujer joven de un contacto personal del Face, me sorprendió muchísimo realmente leerlo, porque digo, con todo respeto, si hubiera sido una mujer de unos 60 años, digo, yo hubiera podido entender, su contexto, hablando del contexto, su educación, la cuestión de la tradición, etc. Pero una joven que más o menos debe no más de 30 años, que diga que casi nos esté acusando a los varones de que las apoyemos, de que tengamos una perspectiva de género, que ya estamos mal. No, y que además, si eres chismoso, ¿no? Seguramente es porque eres mujer, ¿no? Esos son los estereotipos que nos dañan, ¿no? Mira, yo creo que es un problema también conceptual, porque no es lo mismo perspectiva de género que igualdad de género, que equidad de género, ¿no? Y que lo que he escuchado ahora, ideología de género. Sí. Esa es la que está de moda ahorita. Son conceptos completamente distintos. O sea, que su naturaleza es distinta. A ver, si nos puedes ir haciendo la diferenciación. Sí, vamos a intentarlo. Eso. Bueno, te decía que la perspectiva de género es una herramienta metodológica para discernir en razón de la implementación o construcción de políticas públicas. Para saber, con una cierta distancia, cómo voy a incidir con esta acción que yo voy a emprender a hombres o a mujeres, ¿no? El punto final es la igualdad. ¿Cuál es la igualdad? La igualdad es que hombres y mujeres gocen de los mismos derechos, de oportunidades, de posibilidades, y no es que se quiera que a fuerza haya más mujeres o que se eliminen a los hombres. Creo que creo que ahí es en donde nos perdemos en el discurso. Es eliminar las barreras que históricamente se encuentran construidas. Históricamente hablo no solamente desde el aspecto político, hablo desde el ámbito privado también, ¿no? De cómo sucede el día con día las distribuciones de carga en casa, ¿no? Las distribuciones de del quehacer económico. Esas barreras son las que la igualdad busca desaparecer de alguna manera. Quien vaya a ocupar el puesto X, pues sea un hombre o sea una mujer, sea la persona con el mejor perfil o la más cualificada en un momento determinado. Eso es lo que debería de estar sucediendo. No obstante, para poder llegar a ese camino, necesitamos ir sorteando distintas etapas. Una etapa es en la cual se promueve que las mujeres tomen protagonismos políticos o que tomen protagonismos en la vida, ¿no? O sea, abrir espacios públicos para colocar mujeres. Esa es una etapa. La otra etapa es crear condiciones de igualdad para que hombres y mujeres accedan en las mismas oportunidades, ¿no? Entonces creo que son dos momentos históricos
Pero cuando ya parece que vamos en el segundo, nos regresamos al primero. Creo que reprobamos, ¿no? Sí, es cuando pareciera que hay un resorte que nos vuelve a jalar, sí. Porque recuerdo otro post también, sí, de otra amiga, sí, otro contacto de Face, sobre la cuestión de la participación de la mujer, sí, ahora que como una acción afirmativa, correcto, de impulsar la incorporación de, exacto, las mujeres a la vida política y pública de este país de México. El 50% de candidaturas es para cada uno, correcto, de los dos géneros, hombres y mujeres, ¿no? Correcto. Esta amiga posteó, también muy joven, que ella no estaba de acuerdo porque se lo tenían que ganar a pulso en función de su capacidad, de su inteligencia, de su preparación. Yo digo, quisiera yo suponer que esta chica, porque efectivamente es una chica muy preparada, por lo que, claro, he leído y conversado con ella, quisiera yo suponer que esta chica ya está tan empoderada que ahora sí, yo puedo, claro, sola, no necesito ayuda. Mira, yo te voy a decir, la verdad es que en lo personal, yo también considero que estas cuotas de género no han del todo, creo que es momento de evaluar, claro, ¿no? De evaluar estas políticas públicas si han funcionado o no. Porque si bien es cierto, las estadísticas a lo mejor aumentan del número de legisladoras en razón del número de legisladores varones en una entidad, esto no me resuelve nada. Porque el que seas hombre o el que seas mujer no en automático te hace promotor de la igualdad, claro, te hace promotor de derechos humanos. O sea, es una cuestión que va más allá, ¿no? Las cuotas o esto de lo que hablas, me parece que también han sido mal utilizadas, ¿no? Y que si bien es cierto, son acciones afirmativas que suceden de momento a momento histórico para tratar de recomponer y abrir estos espacios así de con permiso, habría que hacer una evaluación en este momento, ¿qué tanto ha permitido realmente que haya condiciones de igualdad? Pero fíjate, ahí la pregunta sería, Mari, si ese es un problema de la acción afirmativa o es un problema de la baja calidad política que tenemos, de la política en general en nuestro, claro, país, la partidista, la administrativa, claro, etcétera, etcétera, porque ahí sí, claro, coincido contigo, sí, que la incorporación de las mujeres no necesariamente ha mejorado la vida pública de este país, de este estado o de esta ciudad, y podemos hablar de mujeres, sí, que tienen su historial profundamente negativo en corrupción. Claro, desde luego, ¿sí? Desde luego. Pero yo creo que, digo, desde mi particular punto de vista, que depende no de estas acciones afirmativas de impulso a las mujeres, de abrir espacios, sino de la bajísima calidad de la clase política mexicana. Claro. Que lamentablemente, sí, abrir los espacios a las mujeres, sí, entran y se acomodan en una cultura política patrimonialista, vamos, que no les interesa realmente lo social, en donde la cultura de la corrupción es avasallante, claro, ¿no? Donde Veracruz vivimos precisamente un contexto de saqueo profundo, y que la mujer en su incorporación en esta generación de mujeres de la fidelidad para acá, por ejemplo, no ha modificado gran cosa, ¿no? Es correcto. Pero nos vamos a un pequeño corte, regresamos y seguimos platicando sobre el tema. Desde luego. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos.
Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Tomás González Corre, como cada martes de Agenda TV. Me da muchísimo gusto y un enorme placer poderles saludar. Y en esta ocasión, nuevamente, mi queridísima amiga Estela Casados, para hablar de mujeres y algo más. Ay, Estela, un placer nuevamente estar aquí contigo, Estela. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar sobre un tema que se me hace de suma importancia, que es el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres. De violencias. De violencias contra las mujeres. Pues aquí en Agenda TV le hemos dado un buen seguimiento y espacio al tema de la violencia en contra de la mujer, y este tema de un observatorio se me hace sumamente interesante e importante, y obviamente darlo a conocer a la gente, a los que nos siguen aquí en Agenda TV. ¿Cómo surge ese observatorio? ¿Cómo sale esta idea del observatorio? Ay, pues muchas gracias por la invitación, Tomás, para estar aquí nuevamente. Llévese a casa. Y con mucho gusto, por supuesto. Pues mira, el nacimiento de este observatorio obviamente tiene un origen que pues a nadie gusta, en el sentido de que pues es debido a que no sabemos a ciencia cierta. Esto te estoy hablando de la primera mitad de la segunda década del siglo XXI, en 2014. No sabíamos pues qué estado guardaba, ¿no?, la situación de las mujeres, de la violencia, o las violencias contra mujeres en el estado de Veracruz, y concretamente algo que nos estaba preocupando mucho, que era pues la cuestión que tiene que ver con los feminicidios y homicidios a mujeres. Claro. Algo que, por ejemplo, aconteció en 2011, si no mal recuerdo, es que del Congreso, allá en San Lázaro, una comisión que da seguimiento a, digamos, la manera en que cada estado atiende los asuntos relacionados con los feminicidios, mandó a hablar a los entonces procuradores de varios estados de la República, y pues mandó a hablarle al procurador del estado de Veracruz, que en aquel momento era Reinaldo Escobar Pérez. Entonces él, se presentó a esa cita y llevó consigo un informe que hablaba o que nos mostraba un tanto cómo había estado el panorama en la primera década del siglo XXI. Él en ese informe mostró que había alrededor de 728 casos en toda esa década de denuncias que ellos habían recibido como Procuraduría, y casos que estaban siguiendo, de 728 situaciones ahí en donde mujeres habían perdido la vida de manera violenta. Y bueno, eso detonó dentro de la sociedad civil pues una gran inquietud, porque, por un lado se decía que eran números conservadores, por otro lado, a pesar de lo conservadores que pudieran ser, pues eran 728 veracruzanas, ¿no? Claro. Que habían perdido la vida bajo esas condiciones, que habían sido asesinadas, ¿no? Y que, habían dejado a hijos e hijas, familias, parejas, pues toda una vida por delante, ¿no? Entonces de ahí empieza a surgir la inquietud, y pues pasamos por varios años un poco pensando si abordábamos o no este tema, porque en realidad no es un tema muy pues padre para estar trabajando, en el sentido de que pues es realmente doloroso, es muy difícil abordar este tipo de situaciones.
Y bueno, yo estaba trabajando cuestiones de ciudadanía, empoderamiento, migración y otras cuestiones. Y pues ya propiamente en el año 2014 comenzamos a desarrollar un proyecto en donde a partir de lo que dicen ustedes, los medios de comunicación, empezábamos a hacer un registro pues cotidiano, ¿no? Sobre 3 grandes situaciones de violencias que viven las mujeres. Una es pues las agresiones, los tipos de violencias, y agresión física, sexual, psicológica, obstétrica y demás. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, las desapariciones femeninas, ¿no? Que también es un tema muy, muy complejo, ¿no? Aquí en el estado de Veracruz y pues obviamente en todo el país. Y otro más que tenía que ver con los feminicidios propiamente, a partir de lo que fue la tipificación del delito, la reforma que se hizo al Código Penal, y los homicidios. Entonces, a partir de ello, lo que hacíamos era ir pues registrando lo que los medios de comunicación pues daban a conocer a su público. Empezó desde el 2014, ¿no? Oye, Estela, ¿y cómo van seleccionando, digamos, estas áreas que acabas de mencionar? ¿Van poniéndose de acuerdo rápidamente? ¿Se les va haciendo difícil cómo irlo seleccionando? ¿Qué dejaron fuera? ¿Por qué dejaron fuera algunos temas? En fin. Bueno, principalmente abordamos estos 3 grandes ejes que te comento, porque por un lado estaba la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley local, ¿no? Que se desprende de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que, bueno, digamos que representa un hito dentro de la historia en Veracruz en materia de legislar a favor de las mujeres. O sea, ya tenían un asidero jurídico. Exactamente, ¿no? Porque tampoco es hacer un registro por hacer el registro, claro, y que sea como sea, no, sobre todo si es un proyecto universitario, pues debe de tener ciertas cuestiones teórico-metodológicas de dónde asirse, porque no es un proyecto individual, es un proyecto de la universidad, y en ese sentido creo que hay que ser muy cuidadosas y muy respetuosas y procuradoras del prestigio de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y bueno, entonces tomamos algunas situaciones que la misma ley marca, ¿no? La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es, digamos, que una ley muy amigable en el sentido de que trae definiciones concretas. ¿Qué es violencia obstétrica? ¿Qué es violencia psicológica, económica, patrimonial, en fin? Y a partir de esas definiciones que la misma ley da, es que nosotras comenzamos a hacer como el registro. De desaparición, pues no se había legislado en su momento, pero pues obviamente tomamos varios datos que en las mismas notas periodísticas aportan. Dicho sea de paso, hay una gran pues sensibilidad de los reporteros y reporteras, porque hay unas descripciones muy interesantes que arrojan muchísima información para ir como retomando la información de ahí. Obviamente hay de todo. Claro. Pero regularmente nos hemos encontrado con notas que nos permiten tener datos muy ciertos para ir como registrando. Y bueno, la tipificación del delito de feminicidio también fue un elemento que permitió que nosotras nos tomáramos esa reforma del Código Penal para poder como enfocarnos en ello. No todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, algunos de ellos son homicidios, y por eso se hizo esa clasificación, ¿no? Nos pareció que eran las cuestiones más importantes, ¿no? Hay otros elementos que, digamos, entre que no tenemos como certeza de lo que nos dice la nota periodística, que es de la cual dependemos, ¿no? O que la nota misma no nos da mayor información. Los llevamos como un registro interno, pero no lo socializamos porque consideramos que no hay mucha consistencia en los datos. ¿Qué es esto? Bueno, accidentes y suicidios. Y uno puede decir, bueno,
pues un suicidio es un suicidio, ¿no? Una persona que en determinado momento por una circunstancia decide pues terminar con su existencia, y un accidente pues es eso, algo que no debió de haber pasado, pero que pasa y a veces deja con una situación precaria de salud a una mujer o termina con su vida, pero pues fue un accidente, ¿no? Claro. Pero algo que estábamos observando es que a pesar de que las notas no nos daban mucha referencia, había ciertos contextos que se repetían, ciertas situaciones que se repetían, y bueno, ha llamado nuestra atención y decidimos como ver qué pasa con esos patrones. Si tú, por ejemplo, checas la prensa escrita, ¿no? Valga la redundancia, de la última década del siglo pasado, te vas a encontrar también con esa constante. Hay muchos accidentes de mujeres y accidentes que cuestan la vida. Entonces, obviamente son detalles, datos que no tienen un sustento como para decir, a ver, aquí están, especulen junto conmigo, porque no se trata de eso, claro, ¿no? Hay cierta metodología y rigurosidad en el asunto, pero, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, digamos que eso lo hemos dejado un poco de lado, es para manejo interno del proyecto, porque no tenemos manera de sustentar la información y no vamos a mostrar una información que no esté sustentada. Llama nuestra atención. Claro, ¿no? Y ahí la tienen en reserva. Exactamente, porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 20 años, claro, ¿no? En fin, reitero, este proyecto es de la Universidad Veracruzana, no es mío. Claro. ¿No? Hemos estado trabajando desde hace ya varios años, desde que estaba el gobernador anterior, ¿no? Y bueno, hemos seguido una trayectoria un poco como para historiar en las violencias también que sufren las mujeres en el estado de Veracruz. Bien, no se nos vaya, regresamos aquí en Agenda TV. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Sotero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Les recordamos la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Sociedad 3.0 y nos den like también en nuestras redes sociales de Sociedad 3.0 y Agenda MX, así como el seguimiento en nuestras cuentas de Twitter. Seguimos platicando con Estela Casados sobre el Observatorio Universitario sobre Violencias en contra de las Mujeres.
Estela, dejábamos una pregunta hace un instante previo al corte relacionada con la relación del observatorio con los medios de comunicación para generar, digamos, la mejor, si es posible, sincronía entre lo que está recabando el periodista, que son ahora sí que sus ojos y sus oídos ante la realidad, y lo que ustedes puedan seguir recabando con mayor confiabilidad para efectos del observatorio. Sí, bueno, es complicado de repente tener como un trabajo muy cercano, ¿no? Con todas las personas que pues escriben una nota. Claro. Nosotras hacemos un registro de los medios locales del estado de Veracruz, de norte a sur, ¿no? Sobre todo aquellos que, bueno, tienen mayor difusión, no siempre, lamentablemente, es posible llegar a todos los medios. A veces sí hay oportunidad como de intercambiar algunas impresiones con la gente que escribe las notas, son los menos casos, lo he de decir, pero, por ejemplo, para ir haciendo el registro de temas que, bueno, toda la cuestión de agresiones, desapariciones también son muy sensibles y muy importantes, pero en el caso de feminicidio y de homicidio, y lo digo porque estamos en el marco de una declaratoria de alerta de violencia de género por feminicidio, pues a veces nos encontramos con una nota cuyo encabezado dice que se habla de un feminicidio, ¿no? E incluso la manera en cómo está redactada la nota se afirma, ¿no?, que se trata de un feminicidio. Nosotras, obviamente, el equipo de trabajo no nos guiamos por lo que dice la persona de la redacción que cabecea la nota, sino que observamos la nota, tratamos de compararla con otras notas más, y obviamente nuestra herramienta fundamental es el Código Penal, ¿no?, en donde se hace la tipificación del delito de feminicidio y se exhiben 7 razones de género. Si el caso muestra al menos una de esas razones, tal como lo dice la ley, que con que se presente una de esas razones de género se puede considerar según lo que la Fiscalía considere, ¿no?, pero se puede considerar o se puede empezar a ver como un feminicidio, pues es que nosotras recuperamos y lo clasificamos como feminicidio. Claro. Si no es tal, bueno, pues difícilmente, ¿no? Recordemos que son 7 razones de género y bueno, si está presente dentro de la nota, lo retomamos. Es decir, para nosotras sí es muy importante lo que dice la nota periodística, claro, ¿no? Pero tiene que concordar con lo que el código dice. Igual para los registros de violencia, tiene que coincidir con lo que dice la ley de acceso, ¿no? Y ese es un poco el sentido. O sea, van contrastando entre la sí, información publicada sí, y los códigos y las leyes para sí, que efectivamente tenga sentido tenerlo dentro del observatorio, ¿no? Sí, porque te reitero, o sea, no es un proyecto individual, ¿no? Es un proyecto de la universidad y en ese sentido no es, a ver, pásame, ¿cuántos tienes? 3, no, o sea, es realmente ir contrastando, tener toda una rigurosidad metodológica que permita realmente sustentar lo que se está registrando, ¿no? En base a eso, Estela, ¿habría la posibilidad de colaboración de el ciudadano común y corriente fuera de los medios que les pudiera pasar información, datos, algún correo, algún digamos buzón, llamémoslo así, del observatorio? Porque como dices, a veces no les da tiempo quizá, o no tienen el conocimiento de tantos medios que hay en todo el estado, que a veces son medios del municipio tal perdido por la sierra, pero tienen un blog, ¿no? Y a lo mejor alguien de ese municipio diga, oigan, pues aquí les mando esta nota, ¿no? Por ejemplo, o sea, se me ocurre preguntar esa parte de la interacción con el ciudadano común y corriente. Uh-huh. Bueno, hasta el momento no lo hemos pensado así, ¿no? Básicamente, pues quien hace la búsqueda, pues es un equipo de trabajo de la Universidad Veracruzana. Por supuesto que ha habido gente que nos acerca la información, nos comparte la información, pero pues necesitamos muchas veces contrastar con otras notas, revisar que efectivamente haya tenido el curso, el evento como nos lo están compartiendo, ¿no? Pero básicamente esos son los menos casos, no
no ha habido como esa interacción, sobre todo por la cuestión de la rigurosidad. Obviamente nos llega una información y nosotras, nuestra tarea es ver si aparece esa misma información en otros medios, observar que pues haya ciertas coincidencias, en fin, hay que analizar muy bien la información y la nota, porque no es nada más subir por subir, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento platicaba yo con un familiar y me refirió un caso de violencia, ¿no? Pero él lo había escuchado, ¿no? Os digo, esa persona es mi familia, es de todas mis confianzas, pero él lo había escuchado. No tenía los datos precisos, no le constaba, no lo registró. Claro. ¿No? Y de una u otra manera, la nota periodística, esa es la ventaja que tiene, la bondad que tiene, ¿no? Que hay un registro, aparece en un portal, ¿no? Digo, no es garantía, ¿no? Claro, ni que aparezca en una edición impresa tampoco es garantía, pero nos permite tener un referente de búsqueda. Muchas veces hay notas que llaman poderosamente la atención y lo que hacemos es esperar un poco a que empiecen otros medios a replicar la información o abundar en ella, ¿no? Claro. Para tener más certeza de lo que estamos registrando. Es decir, es un proceso un tanto, no es nada más apúntame otro caso, ¿no? Es un proceso realmente muy pues estricto el que llevamos, muy riguroso, porque te reitero, o sea, es el prestigio de la Universidad Veracruzana y en ese sentido, yo sí quiero mucho a mi alma mater, ¿no? Al lugar donde yo estudié. Claro. Yo siempre estudié desde el preescolar hasta el doctorado en universidad pública y creo que eso es cuando tenemos la oportunidad, lo menos que podemos hacer, ¿no? Hemos recibido una educación del Estado, hemos llegado, digamos, que a un punto de nuestra trayectoria profesional por esta educación laica, gratuita y obligatoria, por lo menos hasta la primaria, ¿no? Y quienes pudimos como continuar con la trayectoria, pues qué mejor. Y en ese sentido yo a lo mejor soy muy idealista, pero lo veo así, ¿no? Hay que fortalecer a la universidad pública y una manera de fortalecer a la universidad pública es siendo cuidadosas y procurando su prestigio. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Sotero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Y habíamos anunciado al arranque de este programa que tendríamos 2 temas. Y tenemos ahora con nosotros a Noemí Luna García. Noemí, bienvenida, un placer tenerte aquí en Agenda TV. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esto tiene que ver con que eres editora. Sí, eres sí, editora de libro. ¿Cómo se llama la editorial? Eterno Femenino Ediciones. Eterno Femenino Ediciones. Eso suena muy provocativo, ¿sí? ¿Qué es Eterno Femenino Ediciones? Platícanos rápidamente. Eterno Femenino Ediciones es una editorial que surge en el año 2010 en el Estado de México, en Texcoco. Somos de Texcoco, venimos de allá cada año a la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, pues esta editorial surge por la propuesta de publicar 3 títulos. Por un lado, el primer poemario, Amores Transcontinentales, un poemario que hice al lado de Juan Pablo García Vallejo. Por otro lado, el libro de la historia de la marihuana en México. Y el tercero, un libro de mi autoría que se llama Sueños de Libertad, que es un relato autobiográfico de mis 30 primeros años de vida. Entonces, bueno, el no tener una oportunidad de una editorial que apostaran por nuestros libros, pues los armamos de manera artesanal. Y cuando los fuimos a presentar, pues resulta que los amigos se unieron y quisieron que les publicáramos sus libros en nuestra editorial, que no era una editorial como tal, ¿no? Pero lo habían hecho sus Pero ya libros. habíamos hecho nuestros libros, entonces, pues bueno, acogimos a otros amigos y al paso de los años, de 7 años, pues están los amigos de los amigos y... La recomendación de boca en boca. Sí. 157 títulos publicados. 157 títulos publicados de 2010 a la fecha. Oye, Noemí, ¿por qué no les publicaron, digamos, las grandes editoriales o esas editoriales, por llamarlo de alguna manera, sin caer en lo despectivo, comerciales, digamos, ¿no? Las que vemos en las librerías, claro, X o Y, ¿no? Claro. Pues... mira, en 2010 el tema de la marihuana estaba en un debate pues realmente caliente, ¿no? Claro. O sea, era violencia, inseguridad, todo eso. Sí, era un tema del día, ¿no? Además, pues eso tiene mucho que ver con la cuestión de los gobiernos panistas, ¿no? Claro. Que a partir de Fox se desató más la violencia de una manera avasalladora, ¿no? Contra el narco y demás, ¿no? Y bueno, el hecho de que dijéramos marihuana, tenemos un libro de marihuana, pues la gente se sacaban la cruz, ¿no? Sí. Es decir, cuando los temas están en ese punto tan caliente como el tema del aborto, claro, y tú llegas y le dices, ay, escribí un libro sobre el aborto, no, es más, ya se acabó, ¿no? O sea, no puedes mencionar esa palabra, ¿no? Entonces, las editoriales pues no apuestan por algo que va a ser polémico, ¿no? Y quisieran algo que se venda, así nada más por el título o por la portada y ya vámonos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues era de una manera arriesgarnos por lo nuestro. Si tú escribes un texto, lo haces porque estás convencido de la temática, porque sabes, porque has investigado y además porque vas a dar una propuesta. Y porque el paso natural es la publicación. Sí, por supuesto. Escribes porque vas a publicar. Claro. O sea, eres escritora porque vas a publicar, porque tu obra va a llegar a más gente, va a llegar a tu público lector. Una vez que la sueltas ya no es tuya, ya se la das al público lector. Entonces no haces un escrito para tenerlo ahí guardado, ¿no? Claro. Eso se hace en el diario cuando eres niño, ¿no? Ahí escribes tu diario y... Tu diario íntimo. Sí. Que bueno, hay diarios íntimos que salen a reducir, como el de Karime Macía. Pero bueno, esa es otra historia. Claro. Esa es otra historia. Sí. Oye, Noemí, y en estos 7 años, con esta cantidad de títulos, y esa primera camada de los amigos del primer círculo que dicen, oye, pues yo vi que hiciste tu libro, claro. ¿Cómo? Aquí está mi escrito, ¿me lo puedes hacer? Sí. ¿Qué dificultades han encontrado ustedes? Ya no con la publicación como tal, sino con el mercado, es decir, los compradores, los consumidores del material que ustedes en primera instancia escribieron y en segunda instancia están produciendo a partir de sus amigos escritores. Pues fíjate, ese tema es muy importante porque al principio, mira, en el caso del libro de la marihuana, que digamos que fue un libro que más ventas tuvo en esos momentos,
yo le decía al escritor, a Juan Pablo García Vallejo, ¿sabes qué? Hazte una lista de tus 50 mejores amigos. Claro. O sea, están los amigos y los mejores amigos, ¿no? Y vamos a ir con ellos y les vamos a vender el libro. No vamos a regalar el libro, lo vamos a vender. Claro. Y entonces resulta que hizo su lista de 50 amigos y hasta el día de hoy no hemos tocado esas 50 puertas. O sea, quiere decir que empezamos a pedir foros, espacios, cafebrerías, cafés literarios, casas de cultura, y empezamos a presentar el libro, a presentarlo, y al paso de 7 años hemos vendido cerca de 700 libros. Vendidos, ¿no? Del libro de la marihuana. Del libro de la marihuana, Okay. exclusivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos en esos momentos? Que como autores tenemos derecho a esta recompensa económica, ¿no? Pero por supuesto. Que nos niegan las editoriales, que nos niegan, digamos, ya nada más por el derecho de publicar, te dicen, ¿sabes qué? Te corresponde tanto de regalías y ya no tienes acceso a material a bajo costo, ¿no? Entonces, consideramos como escritores que no queríamos que los autores padecieran esto, ¿no? Es decir, nosotros sacamos la producción del libro, le vendemos los libros a los autores a un bajo costo, de tal manera que si ellos los venden, que si ellos van a una presentación y pueden vender, pues ellos también obtengan algo, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Y además les sirva de incentivo para que ellos mismos sean sus propios promotores, ¿no? Por supuesto. Eso ayuda muchísimo. Claro. Pensaría la gente que los mexicanos ya no leen, ¿no? O que no leen. Bueno, eso es parte de lo que comúnmente se dice. Es que el mexicano es un huevón y no lee. Y es que ahora con el Facebook y el Twitter la gente ya no lee. Mentira. Y ya es como una verdad incuestionable. Sí, no es mentira. O sea, es crear un mito sobre algo y dicen que una mentira, si la repites N cantidad de veces, entonces es una verdad. No, eso es mentira, ¿no? A nosotros, como editorial, nos consta, ¿no? Que hemos podido llegar a diversos públicos, ¿no? Y que los autores están ahí presentes, ¿no? Somos una empresa, digamos, talachera, ¿no? De talacha, de estar insistiendo, de estar solicitando foros. Vamos a una feria del libro y nos dicen, bueno, mándame tus propuestas para presentación, les mando 15, 20, ¿no? Y me dicen, ¿cómo, no? Y de repente... ¿Tantos tienes? Sí, otros compañeros editores me dicen, ¿cómo? ¿Estás acaparando la feria? No, a mí me dijeron, mándame las propuestas y esos son los autores que en este momento están disponibles y pueden ir a presentar, ¿no? Cosa que no sucedió aquí en Jalapa, por decir... es una historia que duele decirla, que se canceló porque supuestamente no hay presupuesto, que es más por otra cosa, se cancelaron presentaciones de libros, etcétera. Y eso de que no hay presupuesto, pues yo quiero decir que en las ferias del libro, como editoriales, pagamos un stand. Por derecho, los organizadores deberían de proporcionarnos una presentación por editorial, por lo menos. Caso que no sucedió en esta ocasión, ¿no? Y su argumento fue que estábamos desfasados con las fechas y demás, pero bueno, nosotros nos acatamos a la convocatoria. ¿Es la primera feria de libro que te pasa algo así? Sí. O sea, somos una vergüenza nacional. Híjole. Jalapa, Veracruz es una vergüenza nacional al no haber presentaciones de libros. Sí, porque nos corresponde por derecho. Ahora, si el argumento de ellos es que estuvimos fuera de tiempo, entonces su obligación de ellos es desde un principio, ¿sabes qué, compañero editor, compañera editora, vas a participar? ¿Cuál es tu propuesta de presentación? ¿No tienes? Entonces eso ya es un problema tuyo, ¿no? Claro. Pero si no lo hay, entonces quiere decir que algo está fallando, ¿no? A lo mejor la organización no sabe como para dónde, ¿no? Pero en todas las ferias, si tú te das cuenta, en la Feria del Libro de Guadalajara sucede, van las casas editoriales y cada editorial tiene una presentación. Habrá algunas que rentan más espacios, porque también eso sucede, que se rentan los espacios, se renta tal auditorio, el más grande, el más chico. Ya depende del glamour de cada editorial. Claro. Y de la posibilidad económica, ¿no? Eso indudablemente, ¿no? Pero siempre tienen esa posibilidad de los espacios. ¿Por qué? Porque es importante difundirnos, es importante darnos a conocer. Entonces, ustedes como editorial de tan solo 7 años, talachera, como tú misma lo has denominado, tienen público para sus producciones, tienen consumidores de su producción, que rompe el mito ese de que la gente ya no lee. ¿No? Por supuesto. ¿A qué crees que se atribuya el que ya hayan encontrado un nicho de mercado? Pues muchas veces se debe a una posibilidad de tener algo más cercano, un contacto.
O sea, la gente todavía es romántica, los lectores son románticos. Independientemente de que digas que tienes el Facebook y conoces amigos y demás, no es cierto. La gente es romántica, a la gente le gusta que el autor esté ahí. Le gusta ir a platicar con él, darle la mano, que le firme un libro, que le firme una hoja de libreta, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta servilletas hemos firmado, claro. ¿no? O sea, la gente es romántica, la gente le gusta el cara a cara, ¿no? ¿Quién eres, no? Conocerte, ¿no? Ya te conozco, eres famoso, ¿no? O sea, claro. esa parte de decir, pásame de lo que tú tienes, ¿no? Claro. Eso les fascina. Entonces, la editorial, al estar en constante movimiento, genera esos públicos, esos espacios de intimidad, esos espacios de acercamiento, ¿no? Y de complicidad entre lectores. Sí. Oye, Noemí, tenemos aquí, nos has expuesto una serie de libros, si nos quieres comentar de ellos, por ejemplo que se llama Western, de Adrián Román, y esta es poesía, ¿no? Lo muestro que así, ¿no? ¿Ese qué se trata? Cuéntanos. Ese es un bellísimo poema largo, ¿no? Es un poema largo que les fascina muchísimo a los niños, pero la historia, esta historia, este poema largo, ¿qué sucede con los poemas largos? Un poema largo lo tienes que leer de principio a fin, ¿no? Tenemos un bello poema largo de Octavio Paz, ¿no? Águila Sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo tienes que leer de principio a fin, porque es una historia. Se parece al cuento, ¿no? Un cuento corto, es una historia. Entonces, hay personajes, hay escenas, hay lugares, ¿no? Hay toda una vivencia en Western, ¿no? Western, quiero decir de este poeta, de Adrián Román, él fue mención honorífica en el Premio Internacional de Poesía Bernardo Ruiz en el año 2010. Y bueno, para mí es un excelente escritor, ¿no? Maravilloso. Cuando él me entrega este libro de Western, quiero decir que Western ya tiene 2 ediciones. 2 ediciones. La primera fue una edición preciosamente armada por Adriana Cetónica, una ilustradora mexicana. Y entonces ella creó un diseño de tal manera que cuando el niño tomara del stand de donde estuviera el libro cayera. Caray. Sí, o sea, una propuesta realmente bella. Pero ¿qué sucede? Que a la gente le da miedo eso. O sea, estamos en el stand y si llega la mamá con el niño y el niño toma el libro y el libro se deshace, la mamá se espanta, lo deja y corre. O sea, lejos de decir, a ver, voy a ver qué fue lo que hizo mi hijo, voy a ver qué más se repara, ¿no? Y entonces ahí se enteraría que el libro estaba diseñado pues precisamente para eso, ¿no? Para tener ese rompimiento, ¿no? Y entonces, es la parte lúdica de claro, manipular, de jugar con... Claro. Entonces, la primera edición pues nos causaba un poco de conflicto porque entonces ya no lo veía, ¿no? Porque era esta idea de, como ya se rompió, lo tengo que pagar, ¿no? Me lo tengo que llevar, ¿no? Y bueno, se hizo esta otra segunda edición, y además también porque se terminó esta primera edición, se hizo otra edición con un autor, un ilustrador argentino, ¿no? José Iván Martínez Fredes, que es quien ilustra en esos momentos Western, y quisimos hacerlo con él porque queríamos ver como la mirada desde el extranjero, ¿no? Claro. O sea, es decir, el libro vaquero a nosotros nos es muy familiar, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero imaginar que Adrián Román de niño pues tuvo al alcance el libro vaquero, ¿no? Y sabía que de las historias, ¿no? De pistoleros y demás, ¿no? Entonces, ver como que esa mirada, ¿no? ¿Qué sucede con un artista extranjero cuando ilustra un libro de un escritor mexicano, ¿no? Fue como que esa parte del ejercicio, ¿no? ¿Y qué opinó, aparte de mandar las ilustraciones, argentino? ¿Qué les dijo? ¿Qué les comentó? Cuando él nos manda las ilustraciones, él no entendía el concepto de los pistoleros, ¿no? Del western del oeste, ¿no? No lo entendía, ¿no? No lo entendía como nosotros lo visualizamos por el libro vaquero. Y entonces yo le hago un acercamiento y le digo, mira, esto es el libro vaquero, que aparentemente tiene muchísimas ventas y aún se sigue vendiendo, ¿no? En los puestos de periódicos, ¿no? Y entonces yo vi su cara de asombro que dijo, o sea, como que no era lo que me imaginé, pero lo que yo me imaginé está aquí plasmado. Y entonces cuando vemos las ilustraciones de Western, pues es esa parte también, ¿no? Es esa parte del libro vaquero, ¿no? O sea... Sí, porque cada quien construye, ya sea de manera literaria o de manera de ilustración,
a partir de sus propias experiencias. Sí, por supuesto. Y fíjate que ahora que dices eso, precisamente la colección Letras para Volar es una colección de 20 títulos. Aquí solo estamos exhibiendo la mitad de estos títulos, ¿no? Cuando planteamos la colección, lo hicimos pensando en que queríamos textos de autores mexicanos, con ilustradores mexicanos, porque era importante salir a nuestro espacio nacional con cosas nuestras, ¿no? O sea, no queríamos algo del extranjero porque eso tenemos muchísimo. Si tú vas a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa, vas a encontrar libros de muy bajo costo, pero que son impresos en China, que son de artistas españoles, de escritores españoles, y entonces los conceptos se desvirtúan totalmente, ¿no? O sea, si le das a tus niños una primera lectura de cómo está el panorama en tu país, creo que van a empezar a generarse raíces más sólidas, más profundas de lo que viene a ser la literatura a nivel nacional, ¿no? Bueno, como están los libros con las portadas hacia aquel lado, yo no sé los nombres de los libros. Voy a agarrar otro, a ver. Sofi, la niña hija del sol, de Sergio García Díaz, también una poesía, con ilustraciones de Julio Huertas. Platícanos rápidamente de este librito. Mira, aquí una característica principal de este libro es que Julio Huertas es de Nezahualcóyotl y Sergio García Díaz también, ¿no? Ajá. Son vecinos. Pero el maestro Julio Huertas ha pintado murales en Toulouse, Francia, ha pintado murales en Chimalhuacán, en escuelas. O sea, él ha sido un donador de su arte incansable. Y además es un pintor taurino, ¿no? Le gusta esta cuestión de la corrida de toros y demás, ¿no? Y Sergio García Díaz es un poeta consagrado del Estado de México, ¿no? Del ala oriente, ¿no? De Nesa. Entonces, cuando Sergio García Díaz se acerca y me dice, yo tengo un poema, quiero ver si me lo publicas en esa colección, él nunca había publicado para niños, nunca. Es su primer experimento. Y además lo que él rescata en este poema, rescata esta parte de ver cómo una niña, que es Sofi, que le gusta dibujar, tiene la posibilidad de presentar su obra en el MUNAL. El MUNAL es el museo por excelencia en la Ciudad de México, es un museo bellísimo, que está en el pleno corazón de la Ciudad de México, frente a Palacio de Bellas Artes, digamos, en contraesquina, muy cerca de Bellas Artes. Y entonces, como visualizar esta parte de lo que los niños pueden hacer, pueden explorar, nos da esta posibilidad en ese poema, ¿no? O sea, claro, es algo agradable. A ver, vamos a tomar otro, vamos a tomar un tercero, ahora sí el último. Tomemos este. Tomemos este. Eso ya es con maña, sí. Eso ya fue con maña. Zumba la abeja, de Juan Manuel Dávila Tejeda, con ilustraciones de Olga Lidia Ramírez. Platícanos de Zum. Bueno, Zum es de un escritor como de 70 años, es una persona que ha trabajado mucho, pero que gracias a Eterno Femenino Ediciones se dio la posibilidad de publicar su obra. Eso para nosotros fue realmente agradable, porque dijimos, pues no te puedes morir inédito, maestro, ¿no? Alguien te tiene que publicar y rescatar. Él aquí muestra esta parte de poesía y canciones para niños, ¿no? Son realmente muy agradables. Pero, ¿por qué quise escoger este? Sí, bueno, sí, ¿por qué me hiciste trampa? A ver, sí, suelta la sopa. Porque quiero decirles que Olga Lidia es la dueña de la librería El Ale, que está aquí en Jalapa, ¿no? Entonces, ella es arquitecta. Ella es arquitecta y además le gusta hacer dibujos. Y entonces, platicando en una feria del libro hace 2 años, yo le comenté y le dije, oye, ¿por qué no me ilustras un libro de la colección? Y me dijo, adelante, dámelo, yo lo ilustro. Entonces, sus ilustraciones son de ella, ¿no? Entonces, algo más cercano a nosotros todavía. Claro, porque contamos con la artista aquí en Jalapa, ¿no? Claro. Oye, Noemí, el tiempo pues prácticamente se nos anda agotando. Están en este momento en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, aquí en la famosa Prepa Juárez, aquí en la calle Juárez, en el centro y corazón de Jalapa. Pero para la gente que quiera conocerles más, tienen página web o página de Facebook, Twitter. ¿Cómo podemos encontrar nosotros
el material que estén desarrollando en Eterno Femeninos Ediciones? Tenemos Facebook, que nos encuentran como Eterno Femenino Ediciones, y pues bueno, solamente a través del Facebook o a través del correo electrónico, que es eternofemeninoediciones@gmail.com. Ok, entonces ahí podemos contactar a Eterno Femenino, y pues, ¿qué más les espera? No, pues esta colección es para primeros lectores, ¿no? Sí, es un trabajo realmente muy minucioso que hemos escogido. Los libros es un poema o es un cuento corto, ¿no? O es una obra de teatro, ¿no? Tenemos también obras de teatro. Entonces, lo que hemos querido es iniciar a nuestros pequeñitos a partir de los 1 mes, 2 meses de edad con estas canciones, ¿no? Ahí empezamos con esta parte de la lectura. Y queremos iniciarlos como lectores a partir de lo nuestro, ¿no? De lo que estamos haciendo desde México, ¿no? Oye, Noemí Luna García, ¿y cómo visualizas Eterno Femenino Ediciones en los próximos 10 años? Híjole, pues no sé, mira, yo algo que le dije el otro día a una de mis escritoras le dije, yo quiero empezar con la parte de las traducciones, porque nos vamos a ir a la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? A la Internacional Feria, ¿no? Y me decía, ¿y por qué hasta 10 años? Y le digo, pues soy una editora pobre, ¿no? Si tuviera los recursos, en este mismo año me iba a Frankfurt, claro, ¿no? Sí es mi tirada, ir a otros países, dar a conocer nuestro trabajo, y nos interesa mucho la traducción en otomí, en náhuatl, no sé, en más idiomas, ¿no? Que se vea una diversidad de lo que se hace aquí en México. Con Los juguetes de una pequeña, que es este segundo libro, ya iniciamos esta parte de la traducción, está en español náhuatl. Entonces queremos apostarle por eso, queremos apostarle por nuestros idiomas, ¿no? Nuestros idiomas mexicanos, ¿no? O sea, seguir fortaleciendo, digamos, el mercado interno, el consumo interno, para de aquí catapultarse hacia otros espacios. Sí. Oye, pues muy interesante este trabajo, Noemí. Y la verdad es que, bueno, yo quiero agradecerle de manera reiterada a Homero Fernández Nájera, un gran amigo, un gran librero, un gran lector, pues por darnos la oportunidad de estos diálogos, de esta charla, y que decirte, Noemí, que cuenta con nosotros, con Sociedad 3.0, con Agenda MX, con un servidor, para impulsar y difundir el material que Eterno Femenino Ediciones esté realizando. Ya terminado el programa, bueno, establecemos contacto, todo lo demás, para que pues podamos seguir dando difusión y no se quede solamente en una entrevista, en una charla, pues para impulsar precisamente la producción mexicana, tanto en autores como en editorial, y máxime esta editorial alternativa a las grandes y glamurosas editoriales, ¿no? Noemí, ¿algo más que quieras agregar? Pues que visiten la Feria del Libro de Infantil y Juvenil, que está en la Prepa Juárez. Vamos a estar hasta el día 30 de julio, este domingo. Cerramos a las 9 de la noche, así es que a las 7 de la noche, si se acuerdan que hay una feria, todavía pueden correr, ¿no? Así es. Hay una variedad exquisita realmente de títulos, de autores, que vale la pena conocer. O sea, no se queden con las ganas de ir por lo menos por un libro, ¿no? Ok, más o menos, ¿en qué altura están de la Prepa Juárez? Estamos en la parte superior, en el stand número 70. Ok, ahí pueden encontrarles a ustedes. Bueno, Noemí, muchísimas gracias, pues gracias a ustedes, dialogar, por compartir este material, que les invitamos a que vayan a verlo, a deleitarse, a preguntar y a comprar. Eso es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Soy Tomás González Corro. Saludos.